Estos calorímetros de volumen constante se determinan, son calores de combustión por excelencia. ¿Está? Entonces se analiza el material comburente, que puede ser, para nuestro caso, por ejemplo, para bioquímica, alimentos, algún tipo de alimento. ¿Cómo es que, por ejemplo, saben si ustedes quieren comercializar una galleta o algún alimento quieren comercializar? Normalmente en el etiquetado les piden cuántas calorías por gramo aporta, ¿no? No sé, cada 100 gramos aporta 100 kilocalorías. ¿Cómo se sabe eso que es así? Pues hay que hacerlo en estos calorímetros. Se agarra la muestra, por ejemplo, la galleta que quieren comercializar. Les voy a mostrar el siguiente laboratorio. Hay unas prensas con el cual se hacen las pastillas del material comburente, o sea, del combustible, en ese caso del alimento de la galleta, y se lo quema en estos calorímetros, y con los respectivos cálculos se determina cuántas calorías contiene cada gramo o cada 100 gramos, y eso se coloca en los envases de los alimentos. De esa manera se hace en estos calorímetros de combustión, ¿ya? Pero estos calorímetros de combustión igual hay que determinar la capacidad calorífica del calorímetro, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a achicar un poquito. Entonces, lo que se hace es el siguiente cálculo. El calor liberado se mide teniendo en cuenta la diferencia de temperaturas del agua, del calorímetro, etc. Hay que medir con termómetros el cambio de temperatura en el calorímetro una vez que se ha quemado, pero en vez de determinar la capacidad calorífica del calorímetro, lo que en realidad se determina es la constante calorífica. ¿Qué diferencia existe entre la capacidad calorífica y la constante calorífica? Pues la constante calorífica es una serie de sumas de constantes de capacidades caloríficas. Cuando yo sumo muchas capacidades caloríficas y lo agrupo en uno, porque las capacidades caloríficas van a ser constantes, si yo sumo muchas constantes, pues al final voy a generar una nueva constante. Entonces la suma de muchas capacidades caloríficas determina la constante calorífica del calorímetro. ¿Por qué se determina la constante calorífica del calorímetro? Porque los calorímetros de combustión tienen muchos componentes. Había que determinar de cada componente cuánta es su capacidad calorífica. Por ejemplo, aquí a mí se me ha ocurrido que puedan haber estos, ¿no? Entonces la constante calorífica va a ser la suma de la capacidad calorífica 1 más capacidad calorífica 2 más capacidad calorífica 3, los componentes que contenga este calorímetro. A mí se me ocurrió donde la C1, la capacidad 1, puede ser la capacidad calorífica de la cámara de reacción. ¿Qué es la cámara de reacción? No te los vemos. Bueno, aquí de una vez lo mostraremos, lo ampliaremos así. Esta es la cámara de reacción. Aquí ocurre la combustión. Esta es una cámara de reacción que debe ser hecho de tal manera que pueda soportar una presión de 30 atmósferas. Bueno, mucho más, unos 50 atmósferas, 100 atmósferas, pero porque aquí se va a colocar oxígeno más o menos a 30 atmósferas. Hay que colocar oxígeno a 30 atmósferas para asegurar la combustión. Por lo tanto, ese recipiente debe de poder soportar semejante presión. Entonces, este recipiente obviamente tiene su capacidad calorífica. Esa es la cámara de reacción. Luego, la capacidad calorífica del agua, porque a esta cámara de reacción les rodea agua. Todo esto es agua. Hay que rodearlo con agua. Hay que sumergirlo en agua. ¿Listo? C3 se me ocurre la capacidad calorífica del recipiente que contiene agua. Es una especie de balde. Este sería el baldecito. Que está apoyado en un trípode, una especie de un trípode pequeñito. Pero ahí está apoyado el recipiente o el baldecito que contiene el agua. Entonces este recipiente también tiene su capacidad calorífica. Y luego se me ocurre 4, puede ser la capacidad calorífica de la cámara aislante. Esta es la cámara aislante. Es una mufla tipo plastoformos rodeado con una bomba de vacío. Entonces esta es la cámara aislante. Esta cámara aislante, el que se veía de manera externa, también tiene obviamente su capacidad calorífica. Entonces, toda esa serie de componentes que contiene este calorímetro de combustión, pues no vamos a determinar de cada uno su capacidad calorífica, sino se hace de todo global, de todo este componente, y a eso se denomina constante calorífica del calorímetro. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a determinar? Pues sigue siendo los calores que componen el sistema.
debe de ser igual a cero, porque sigue siendo un sistema adiabático. ¿Listo? ¿Cómo voy a tener el calor del calorímetro? Pues no puedo hacer su capacidad calórica, sino puede ser la constante calorífica del calorímetro por el cambio de temperatura. ¿Qué más contiene el sistema? Pues lo que estamos quemando, la combustión de la muestra, el calor de la combustión de la muestra. Entonces vamos a ver cómo se determina el calor de combustión de una muestra, más el calor de combustión del hilo de ignición o del alambre de ignición. Aquí le he colocado H por el hilo de ignición. Esto se hacía antes, ¿ya? Los calorímetros un poquito antiguos, el fabricante te decía cuánto era el calor de combustión del hilo que te daba, porque ahorita les voy a mostrar, hay un hilito que debe de sujetar la muestra para hacer el chispeo, el cortocircuito, para iniciar la combustión de la muestra. Entonces, de ese alambre tenían que decirte cuánto es el calor de combustión de ese hilo de ignición o del alambre de ignición, y había que hacer el cálculo. Los nuevos calorímetros que ya vienen computarizados, tú ya le puedes colocar un alambre que te dan con algunas especificaciones, pero ya no es necesario hacer este cálculo, porque el mismo aparato, el mismo software del instrumento, de este calorímetro de volumen constante, por resistencia ya mide cuánto es el calor de combustión del hilo de ignición, ¿no? Por resistencia, o sea, ya viene computarizado. Entonces ya no es necesario hacer este cálculo del calor, pero vamos a hacer como si tuviéramos, aunque ni eso tenemos, ni los calorímetros antiguos, pero hay que hacer con el calor de combustión del hilo de ignición o del alambre de ignición. Entonces, ¿con qué se determina esta constante calorífica de este calorímetro, de este sistema un poquito complejo? Pues normalmente se hace con ácido benzoico, ¿ya? Con eso, ¿por qué? Porque el ácido benzoico se sabe cuánto es su calor de combustión y a la vez se sabe también cuánto pesa. Aquí he colocado un poquito más, lo bajaré. Esa, ¿no? El que utilizamos, se utiliza para estos calorímetros de combustión, se utiliza la quema del ácido benzoico, ¿ya? Porque el ácido benzoico se puede tener hasta con un 99%, ¿ya? El peso molecular de 122,12 gramos mol, y el calor de combustión o la entalpía de combustión del ácido benzoico, ¿qué pasa? Es menos 3.227 kilojoule mol. Ese es el calor de combustión del ácido benzoico. Como ya tenemos estos datos estandarizados, puedo determinar la constante calorífica de mi calorímetro, y luego para un subsecuente estudio puedo determinar cuánto es el calor de combustión de mi muestra. Puedo quemar glucosa, puedo quemar sacarosa o algún alimento, lo que les decía, ¿no? Puedo quemar una galleta, puedo quemar una hamburguesa, puedo quemar, no sé, lo que se les ocurra, saber cuánto es su poder calorífico de dicho alimento que queremos comercializar. Entonces, pero hay que saber cuánto es la constante calorífica de este calorímetro. Para lo cual también he subido al Moodle, ustedes también lo van a chequear, juventud, a ver dónde está este video. Ustedes lo van a ver con mayor calmita. Este sería este es el videito que les he dado del enlace de YouTube. ¿Qué muestra? ¿Cuánto es? ¿Cómo se hace? ¿No? Este es el calorímetro, la cámara aislante. Hay que tener obviamente tanques de oxígeno. Este es la camarita que tiene que soportar hasta una presión de 30 atmósferas que se coloca de oxígeno. Entonces, vamos a empezar por aquí, lo voy a saltar. Les explico, ustedes van a chequear. Aquí vamos a usar primeramente ácido benzoico. Este es el ácido benzoico que ya viene en pastillas, ya viene comprimido. Entonces, cada comprimido hay que pesar del ácido benzoico. Si no se tiene, si se tiene solo en polvo, pues hay prensas para hacer las pastillitas, para hacer las respectivas pastillas, pero ya venden en pellet o en pastilla el ácido benzoico. Entonces eso lo único que hay que hacer es pesarlo y determinar cuánto la masa del ácido benzoico, y ese ácido benzoico se amasa con este alambre de ignición, ¿no? Ahí
el fabricante te da, vamos a tratar de volver un poquito más atrás, el fabricante te dice en estos cuánto es el calor de combustión, pues hay que medir la longitud. Si vamos a usar 10 centímetros, 20 centímetros. Entonces, el fabricante te daban estos alambritos de ignición. Había que cuidar como oro estos alambres, ¿no? Porque es medio complicado conseguirlos, o volver al fabricante y decirle, se me acabó el hilo, véndame más hilo de ignición o alambre de ignición. Entonces, hay que sujetarlo acá. Aquí se coloca la muestra y el alambre hay que hacer contacto entre estos dos, porque de aquí va a venir la corriente eléctrica, el chispeo. Entonces hay que medir obviamente cuánto de alambre de ignición se ha colocado. Y una vez que termina la ignición, si es que ha sobrado alambre, hay que medir la longitud de alambre que ha sobrado y hacer obviamente una resta. ¿Qué tal si he colocado 12 centímetros? Pero cuando he desarmado luego de la combustión me ha quedado 1 centímetro. Entonces he gastado 11 centímetros para la combustión. Y eso hay que armarlo cuidadosamente en esta cámara y hay que sellarlo, ¿no? Este sellado tiene que ser fuerte para que no deje escapar los gases, sea un sellado hermético, muy hermético. Chicos, entonces eso es el calorímetro. Luego hay que introducir el oxígeno, obviamente que soporte hasta 30 atmósferas. Les dice cómo, primero hay que cerrar esto, hay que abrir el otro, y se coloca en el calorímetro, ¿no? Fíjense, en el calorímetro le va a colocar la inyección de oxígeno. Obviamente también los tanques de oxígeno no son baratos. Eso hay que llenarlos hasta una presión de 30 atmósferas para asegurar la combustión completa. Y luego se hace el armado del dispositivo, ¿no? Pues lo que hay que hacer es ir colocando uno tras otro. Aquí hay que llenar con agua, te dice ya el fabricante, este recipiente que contiene agua, ¿cuánto? Si es de 1 litro, 2 litros, pues eso hay que colocar, ¿no? No pueden colocar menos, tampoco pueden colocar más. Entonces, si le dice 2 litros, pues aquí habrá que colocar 2 litros, dependiendo del calorímetro, porque algunos que son más pequeñitos se puede hacer con 1 litro tranquilamente. Creo que este era de 2 litros. Se llena y adentro se coloca el calorímetro. Entonces, ¿qué se va a medir la temperatura? Pues del agua, ¿ya? Porque aquí va a ocurrir la explosión o la quema de la muestra, el calor va a fluir hacia afuera y eso lo va a absorber el agua. Y eso es lo que se mide. Con el termómetro lo que medimos es el cambio de temperatura que va a sufrir en el agua. Entonces, el agua debe de agitarse continuo. Este es su agitador. Aquí no se ve muy bien, pero este es el agitador. Este es el agitador del agua para que la temperatura del agua sea homogénea. Entonces, chicos, yo les invito a ustedes, este es el que va a hacer la ignición, hay que armar adecuadamente. Se cierra todo, este es el que va a mover, este es el motor para que mueva la paleta, ¿no? Haga el mezclado homogéneo y tengamos una temperatura homogénea en el agua que va a absorber la temperatura por el proceso de combustión de la muestra. Luego hay que desarmar con mucho cuidado. Aquí les va mostrando una serie de pasos. Eso ustedes, chicos, miren, al final solo tienen que quedar gotas de agua porque el dióxido de carbono, como es gas, pues afuera. No tiene que haber ceniza, porque si queda ceniza, guay. Porque si queda ceniza, eso me indica que la combustión no ha sido completa, ¿no? La combustión ha sido parcial. Si ha sido completa, cuando abra la cámara de combustión, solo tiene que quedar agua, gotas de agua, y porque al abrir el dióxido de carbono tiene que irse al ambiente. ¿Listo? Esa es la manera de hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los cálculos? Ahora sí les mostraré cómo vamos a hacer los cálculos para la capacidad calorífica. Si se dan de cuenta, en este calorímetro ya no se puede hacer repeticiones múltiples, ¿ya? No se puede hacer múltiples repeticiones, por eso solamente les he pedido que hagan una única tablita. Esta es la única tablita que les he pedido que hagan, porque el oxígeno es carito, el alambre de ignición no es fácil de conseguir, entonces es con medida, ¿no? Entonces, solo con mucho cuidado y no se repite muchas veces. Una sola vez y basta y sobra, porque este aparato también es de mucha precisión. Entonces, lo que vamos a usar para determinar la constante calorimétrica es ácido benzóico. Entonces, esta es la entalpía de combustión, menos 3.227 kilojoules. Masa, eso hay que pesar. Ese dato yo les voy a dar ahorita en un momento de manera individual. Del alambre de ignición me tienen que decir cuánto es el calor de combustión. Tengo que medir el alambre de combustión, de ignición, y medir los cambios de temperatura en el calorímetro, ¿no? Con cuánto se está empezando y una vez que se ha quemado, cuánto será la temperatura final. Con esos datos a disposición, tengo que hallar la constante calorimétrica de mi bomba calorimétrica. ¿Listo?
A ver, ¿cómo hemos resuelto? Aquí está un ejercicio que nos hemos dado de manera hipotética. Ahí está. Sí, de una vez todos les mostraremos cómo se hace. Listo. Entonces, fíjense aquí, me he dado estos datos hipotéticos, así les voy a dar los datos, ¿no? He pesado 1,070 gramos de ácido benzoico. El calor de combustión del hilo me dice que por cada centímetro emite 2,2 calorías. La longitud del alambre que usas es 12 centímetros. Inicial estaba 17,5. Y al final 20,72. Con esos datos debo determinar cuánto es la constante calorífica de mi calorímetro. ¿Listo? Esa es la fórmula, ya les dije. Este es con puro calor de combustión. Entonces, todos los datos debo tener a disposición, excepto esta, que es lo que quiero hallar. Entonces, despejamos esto que estaba en suma, al otro lado va a ir en resta. Yo lo he hecho así el despeje. Pueden hacerlo también menos calor de combustión de la muestra, menos calor de combustión del hilo de ignición, del alambre de ignición. Todo eso dividido entre cambios de temperatura. No hay problema. Pero aquí, como yo lo he agrupado uno solo, como estaba esto en suma, lo he mandado al lado en suma, pero como al otro lado va a ir con signo negativo, menos. A todo esto menos. Eso hay que tener cuidado con el juego de signos, ¿ya? Primero determinamos el más fácil, que es el calor de combustión del hilo de ignición o del alambre de ignición. Entonces, este calor obviamente será cuánto he usado. De acuerdo a esto, he usado 12 centímetros. ¿Cuánto es el calor de combustión? Menos 2,2 calorías por cada centímetro. Es mejor llevar todo a un sistema. Yo voy a usar primeramente en joules. En kilojoules ya les voy a usar. Entonces, una caloría equivale a 484, un kilojoule, 1000 joules. Y esto voy a obtener, por lo tanto, el calor de combustión de mi alambre es de menos 0,11 kilojoules. ¿No? Ya tengo, por lo tanto, el calor de combustión de mi hilo de ignición. Este calorcito es menos 0,11 kilojoules. ¿Cuántos decimales van a usar? 3, fíjense por la masa, porque mi balancita seguramente he usado una balanza analítica que me da con un valor de 3 decimales. Entonces, todo van a ser con 3 decimales los cálculos. Calor de combustión del ácido benzoico. Esto hay que tener cuidado, juventud, porque lo que me dan en tablas es la entalpía de combustión. La entalpía de combustión es menos 3.227 kilojoules. Ahora, yo les decía que estos calorímetros de combustión son de volumen constante. Entonces hay que recordar el conceptito de termodinámica, donde me dice el intercambio de calor a volumen constante es igual a la energía interna. Entonces no me interesa la entalpía, lo que en realidad me interesa es la energía interna de combustión, porque ese es el calor de combustión en este calorímetro de volumen constante. Por eso es que voy a convertir de entalpía de combustión a energía interna de combustión. ¿Cómo se convierte de entalpía de combustión a energía interna de combustión? Con esta fórmula. La energía interna es igual a la entalpía menos los moles gaseosos en la reacción por RT. Entonces tengo que hacer la reacción de combustión del ácido benzoico. Como se han dado cuenta, el ácido benzoico está en estado sólido. El oxígeno que se va a colocar es gas, que voy a generar dióxido de carbono, que es gas, y agua, que va a ser líquido. Entonces, esto debo de igualar, hay que hacer la igualación y calcular los moles gaseosos, que serán los moles gaseosos de los productos menos los reactivos. Entonces, 7 menos 7,5 menos 0,5. La entalpía es menos 3.227. Esto me daban ya. La entalpía de combustión, esto me han dado en tablas termodinámicas, menos 3.227 kilojoules. Este es el cambio de moles gaseosos en la combustión del ácido benzoico. Esta es la constante R, que para que sea kilojoule lo he multiplicado por 10 a la menos 3. La temperatura es la temperatura convencional, porque este valorcito de 3.227, en las tablas convencionales de físico-química se utiliza la temperatura de 298,25 grados centígrados. Entonces, si bien no ha cambiado mucho, de 3.227 ha bajado un poquito a 3.225. Pero hay que hacer esa corrección, porque la entalpía es el calor a presión constante. En los calorímetros de los sencillitos que les hemos dado la primera parte, el calor que se determina en esos calorímetros es entalpía, porque el intercambio de calor a presión constante es igual a la entalpía.
Pero en ese mi calorímetro, como es de volumen constante, estos calorímetros de combustión, necesito la energía interna de combustión. Entonces, esa corrección hay que hacer. Esta es la energía interna, en realidad, o el calor de combustión del ácido benzoico. Entonces, el calor de combustión de la muestra, o sea, del ácido benzoico, ¿cuánto he utilizado de ácido benzoico? 1,070 gramos. Por el peso molecular, que es 122, entonces gramos con gramos simplificados. Y de moles, con el calor de combustión, que es esta, menos 3.225 kilojoules por cada mol. Entonces, el calor de combustión del ácido benzoico, para mi caso, va a ser menos 22,264 kilojoules. Ya saben, con 3 decimales. ¿Listo? Entonces, finalmente, reemplazamos. Entonces, va a ser la constante del calorímetro va a ser igual al negativo de ¿cuánto es el calor de combustión de la muestra? Menos 28,264. Más, ¿cuánto es el calor de combustión del hilo de ignición? Menos 0,11. Todo eso dividimos entre el cambio de temperatura final menos temperatura inicial, y voy a tener la constante calorimétrica con 3 decimales, menos 8,812 kilojoules grado centígrado. Y eso ya lo puedo convertir hasta calorías, y eso equivale a 2,106 kilocalorías grado centígrado. Esa es la manera como se determina la constante calorimétrica de estos calorímetros. Solo que aquí, vuelvo a recalcar, tienen que hacerme con 3 decimales. Creo que me hagan con un decimal, como el caso anterior. Todo depende del instrumento de medición. En este caso ha sido un poquito más preciso, por lo tanto, los cálculos tenemos que hacer con 3 decimales. Ahora, las constantes calorimétricas en estos calorímetros salen grandes, por eso se hacen en kilojoules o en kilocalorías, porque son una suma de constantes calorimétricas, ¿no? Hay que hacer del agua, del recipiente que contiene el agua, de la cámara de combustión, de la cámara aislante, etcétera. Todas esas capacidades caloríficas que se van sumando, se van agrupando. Por eso es que es mejor expresarlos en kilojoules o en kilocalorías. En cambio, cuando solo es del calorímetro, normalmente salen joules más, joule grado centígrado o calorías grado centígrado. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé si habrás aquí alguna duda, alguna sí, doctor, disculpe, ¿podría repetir la parte del calor de combustión del ácido benzoico, por favor? No me quedó muy claro. Ya. Les decía que el calor de combustión del ácido benzoico, el calor, dependiendo el intercambio de calor, si se hace a presión constante o volumen constante, tiene distintas igualdades. Por ejemplo, el intercambio de calor a presión constante es esta. Este es el intercambio de calor a presión constante. Entalpía. Y el intercambio de calor a volumen constante es esta, la energía interna. Y el intercambio de calor, obviamente, isotérmicamente es igual a esta, ¿no? al trabajo de expansión. Pero como mi calorímetro, los calorímetros de combustión son de volumen constante, eso hay que analizar, ¿no? Como los calorímetros son de volumen constante, el calor es energía interna para mi proceso, no es entalpía. Lastimosamente en las tablas termodinámicas lo que me dan no es energía interna de combustión, lo que me dan es entalpía de combustión. Entonces, este calor que es a presión constante, lo voy a convertir en calor a volumen constante. ¿Por qué? Vuelvo a recalcar, porque mi calorímetro es de volumen constante. Esa es la razón. Por eso esta entalpía tengo que convertirlo en energía interna. ¿Cómo se hace esa conversión? Con esta formulita. ¿Listo? Estos moles gaseosos, solo los gases pueden expandirse o comprimirse. Los sólidos y líquidos no se comprimen ni se expanden. Por eso no se toma en cuenta el agua, por ejemplo, que es líquido, no se toma en cuenta sus 3 moles, ni tampoco el 1 mol, que es del ácido benzoico, porque está en estado sólido. Solo me interesan los 7 del dióxido y los 15 medios del oxígeno. Entonces, 7 menos 7,5, porque hay que restar productos menos reactivos, 7 menos 7,5 menos 0,5. Ese es el cambio de moles en la reacción. Hay que tener cuidado también juego de signo, ¿no? Porque quiero negativo y aquí vuelve a salir negativo. Esa es la razón. Entonces, estos menos 3.227, en realidad a volumen constante es menos 3.225,76 kilojoules mol. Ese es el intercambio de calor a volumen constante. Este calor, para el calor de combustión, recién puedo usar porque mi calorímetro es de volumen constante. ¿Listo?
Esa es razón, chicos, la razón por la cual hay que hacer esa conversión. Y luego ya es hacer factores de conversión nomás. ¿Cuánto he pesado de mi muestra? ¿Cuánto pesa mi muestra? Es su peso molecular y cuánto es el calor de combustión de mi muestra. Y puedo determinar cuánto será el calor, por lo tanto, en kilojoules o en kilocalorías, dependiendo. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda más? ¿O sigue quedando incógnita? No, está bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguna duda más, juventud? No, muy bien. Vamos a hacer ahora un breve sorteo. Yo les puedo dar a cada uno distintos datos individualmente, pero para mí va a ser complicado hacer los cálculos, ¿no? Entonces, he decidido dividirlos en 5 subgrupos, pero eso no quiere decir que el informe lo van a hacer grupal. El informe sigue siendo individual. ¿Listo? Los informes siguen siendo individuales, no son informes grupales. Solamente que los voy a agrupar en 5 grupos para que no tenga yo tantos datos. Yo vuelvo a decir, puedo darles, porque como lo voy a hacer de manera aleatoria, los valores los voy a dar de manera aleatoria, puedo hacer individualmente para cada uno, ¿no? Pero vuelvo a decir, para mí va a ser un caso. Entonces, ¿dónde están mis listas? Aquí están mis listas. Checaremos. Entonces vamos a hacer la siguiente modificación. Vamos a hacer aquí un breve sorteito. Vamos a empezar por aquí. Como el anterior hemos empezado con 1, ahora vamos a empezar con 5 entonces. Aguilar Daily va a ser grupo, o los datos que les voy a dar al grupo 5. Baña no vino, este va a ser Doctor, disculpe, aquí estoy. ¿Pero por qué no has contestado, Vania? Ya te vas a poner atrás, Vania. Ya, doctor. Tienen que estar antes de I10. Entonces, volveremos a hacer. Vania va a ser 1. Esdenka va a ser 2. Ángela va a ser 3. Ibia 4. Deina 5. Yesenia 1. Emanuel 2. José no vino. Helen 3. Giselle 4. José Luis 5. Brian 1. Brian 1. Guay, ¿qué hice? Carambas. Ya. No. ¿Qué hice? Esto se recogió. Eso fue lo que pasó. Ya, ahora sí. Entonces Brian va a ser 1. Mari va a ser 2. Diego 3. Luis reemplazó ayer. Entonces Isel va a ser 4. Marina 5. Christopher 1. Isela 2. Ademar 3. Giovanna 4. No vino. Doctor, doctor, soy Caterín Vela. Voy a disculpar. Igual atraso. 1. Entonces a Caterina le daremos el 1. Muy bien, esos serían los subgrupos juventud. Ahorita les voy a pasar los números aleatorios. Entonces vayamos a los números aleatorios. Ustedes son día viernes. Ya. Entonces, por ejemplo, esos van a ser los datos aleatorios para el grupo 1. Lo enmarcaremos así, le van a sacar una fotito, ¿ya? Pues les decía, los datos de aquí que van a llenar, eso tiene que verse en la parte de resultados y cálculos. Estos ya no, estos lo pueden hacer directamente en la hoja Excel, estos valorcitos de media aritmética varianza, y luego lo traspasan y le colocan aquí, ¿no? Para ver cuánto es el intervalo de confianza con el 95%. Por el momento solo les voy a dar los datos, eso ya ustedes lo van a ir llenando. Le van a sacar una fotito. Ya, grupo 1. ¿Dónde están? A ver, veamos si es este el que hemos llenado. Sí, es este. Ya, entonces esto es un grupo viernes. Ay, ¿qué me haces denegar?
Entonces vayamos al grupo viernes. Viernes 1. A ver, ¿cuáles van a ser sus números aleatorios? Vamos a colocar los siguientes números aleatorios. Ya. Para el grupo 1, estos serían sus valores aleatorios. Ahorita le van a sacar una foto. Muy bien, sáquenle una fotito, chicos.